¿Cómo están? Bienvenidos a CNN Dinero. Soy Rafael Romo en ausencia de Xavier Serbia. Así comenzamos. Venezuela envuelta en violentas protestas. Se agrava la crisis política y económica. Ahora una planta de General Motors es tomada por el gobierno. ¿Cómo se mira el nuevo panorama? Revisaremos el tema. Salieron a las calles una vez más. Miles de manifestantes de oposición marcharon este jueves en Caracas, la capital de Venezuela. Tenían la intención de llegar al centro de la ciudad por algunas de las vías más importantes de la metrópoli, pero la Guardia Nacional se los impidió. Las protestas se han venido dando en Caracas y otras importantes ciudades de Venezuela desde principios de abril y no paran. Ya van más de media docena de muertos, incluyendo una joven de 23 años en el estado Táchira, quien fue alcanzada por las balas de un grupo de motociclistas la tarde del miércoles, los llamados colectivos. El ministro del Interior de Venezuela, Néstor Reverol, culpa del asesinato a un miembro de un partido opositor, pero la oposición acusa a Reverol de estar haciendo política con la muerte de una persona. Y mientras se da esta situación caótica, hay otra mala noticia para Venezuela. La automotriz General Motors anunció este miércoles que cesará sus operaciones en el país en forma inmediata. Esto significa que casi 3.000 trabajadores quedarán desempleados. Y como nos informa ahora Gabriela Matute Urdaneta, General Motors dice que la decisión del gobierno de expropiar una de sus plantas ensambladoras hace imposible seguir operando. Un tribunal de Maracaibo, en el occidente de Venezuela, ordenó el embargo de una planta ensambladora de General Motors, situada en Valencia, en el centro norte, así como otros bienes de la empresa, entre ellos vehículos que fueron sacados de las instalaciones. Al ejecutar la medida, como lo explicó General Motors este miércoles, la fuerza pública tomó control de las instalaciones y bloqueó los accesos. La empresa informó además que probablemente las cuentas bancarias corporativas también sean bloqueadas. Desde el año 2000, General Motors enfrenta la demanda de un concesionario de vehículos al que le habían cancelado el contrato en el estado Zulia. La de Valencia era una de las dos plantas de General Motors, pero desde 2015 no ensamblaba unidad alguna, sino que estaba dedicada, según explicó un portavoz de la empresa, a la venta de repuestos. Aún se desconoce el impacto del cese de operaciones de General Motors en Venezuela. La exhortación que nosotros hacemos respecto del seguir proceso para evitar que se sigan generando este tipo de conflictos que lo único que hacen es no le hacen un bien al país, sino que impactan severamente sobre la confianza del país, debido a que las inversiones extranjeras no se van a sentir nunca bien protegidas por los gobiernos. La industria automotriz venezolana enfrenta desde hace varios años una grave crisis, debido principalmente a la falta de acceso a las divisas, que impide importar piezas y partes para ensamblar. El gobierno venezolano autorizó en marzo la venta de vehículos en dólares para sincerar los precios, aunque no todas las fabricantes, entre ellas General Motors, ha adoptado este esquema de ventas, pues considera que no es atractivo ni ejecutable en el mercado venezolano. En lo que va de año se han ensamblado apenas 240 vehículos en el territorio. En el mismo periodo, pero de 2007, considerado uno de los mejores años de la industria, fueron 25.196, según la Cámara Automotriz de Venezuela. Establecida desde 1948, General Motors venezolana cuenta con 2.678 trabajadores, 79 concesionarios de venta, en los cuales trabajan 3.900 personas más. La empresa representa más del 55% de la industria de autopartes del país. Gabriela Matute Urdaneta, CNN, Atlanta. Y para analizar el tema del cese de operaciones de General Motors en Venezuela, quiero presentarles a mis siguientes invitados. Desde Caracas nos acompaña Roberto Denis, periodista investigativo con experiencia en la industria automotriz. También está con nosotros el economista Orlando Ochoa, también desde la capital venezolana. Roberto, quiero empezar contigo, que tienes experiencia en este tipo de noticias, y quiero preguntarte si hasta donde tú sabes esta fue una expropiación, es decir, el gobierno tomó la decisión de apoderarse de la planta de General Motors, fue ocupada, desalojaron a los empleados, o fue más bien una toma suave en la que se les avisa, se les notifica, pero realmente no se actúa de esa forma. ¿Qué sabes hasta ahora de cómo se dieron las cosas, Roberto? Hola, buenas
noches. La noticia cierta es que General Motors venezolana sufrió una medida de embargo por un juzgado del estado Zulia, y esa medida de embargo termina ocasionando que la empresa decida cesar sus operaciones en Venezuela. Técnicamente entonces no estamos en presencia de una expropiación, sino de un conflicto en apariencia entre dos privados, unos representantes de un antiguo concesionario de General Motors, que fueron quienes interpusieron en su momento un litigio contra la planta de General Motors, y al final la medida es esta, un embargo. Pero sí no es menos cierto que algunas fuentes de la industria automotriz y para algunos periodistas que hemos estado siguiendo la noticia y tratando de indagar un poquito más, hay versiones a que apuntan que detrás de esto, más allá de, digamos, este conflicto y este litigio entre dos privados, dos partes privadas, hay intereses oscuros y habría intereses de gente ligada al gobierno. Eso también habría que decirlo. Entonces, si te entiendo bien... La medida del embargo se conoció el pasado martes. Sí. Perdona, Roberto, si te entiendo bien, entonces le quedaba a General Motors, por así decirlo, la opción de cumplir con el fallo de la Corte y entonces evitar esta situación, hasta donde tú sabes. Bueno, la posición de General Motors es que se trata de una medida ilegal donde no hubo el debido proceso, y lo cierto es que la magnitud del embargo en este momento hace prácticamente inviable la operación de la empresa. Este es un litigio, el que les decía, entre este antiguo concesionario y la planta, que se remonta al año 2000. Es decir, han pasado 17 años de idas y venidas en tribunales, en juzgados, hasta que termina ocurriendo esto. En algún momento se habló de que General Motors venezolana debía compensar a este concesionario según una decisión del tribunal por algo más de poco más de 9.000 vehículos. Pero claro, en las actuales circunstancias que tiene General Motors y que tiene la industria automotriz, prácticamente ninguna ensambladora podría cumplir con esa cantidad de vehículos. Bien. Entonces son dos cosas: se suma el hecho de la medida del embargo y con la realidad de la industria automotriz. Bien, ahora quiero pasar contigo, Orlando Ochoa, y quiero preguntarte desde tu perspectiva como economista, ¿qué tan duro es este golpe para la economía venezolana? Podemos asumir, en base a lo que nos decía Roberto y en base al reporte de Gabriela Matute Ordaneta, que la industria automotriz ha sufrido su peor golpe en las últimas 2 décadas con la partida de General Motors. Bueno, General Motors iba a cumplir 70 años en Venezuela, ensamblando vehículos. Hay un sector productor de autopartes importante vinculado a General Motors, que está en la zona también alrededor de Valencia. La magnitud del impacto económico, más allá del sector, que incluso si tomamos las cifras del sector aproximadamente, este año se espera que se produzcan 4.500 vehículos ensamblados en todo el sector automotriz que queda en Venezuela. Este sector llegó a producir, hace casi 10 años, menos de 10 años, llegó a producir 180.000 vehículos ensamblados. Estamos hablando de algo, una cifra quizás inferior al 3%, ¿sí? Esta situación, por supuesto, es un reflejo de lo que está pasando en el resto de la actividad económica. Si General Motors decide, prácticamente con la gota que rebasa el vaso, irse de Venezuela, es por la acumulación de dificultades, desde la falta de divisas, la pérdida de talento, de empresas, de personal, perdón, los problemas con los proveedores que retrasan las líneas de ensamblaje. Creo que este año va a producir algo más de 200 vehículos. Estamos hablando de una situación extrema que no es singular de General Motors. El sector venezolano está padeciendo de esta situación y debe estar pensando, como General Motors, si se van, se cierran o permanecen esperando que Venezuela cambie, haya un cambio económico en Venezuela. Pero se lo preguntaba a Roberto y quiero preguntártelo también a ti, Orlando. ¿Tenía General Motors alguna opción para seguir operando o en base a las circunstancias
era prácticamente insostenible seguir produciendo vehículos en Venezuela? Digamos que la magnitud del embargo que este tribunal ha autorizado, que realmente luce desproporcional, que a un concesionario que cerró se le den todas las ventas caídas desde allá para acá. Pareciera haber un cierto poder detrás de esto para llevar un caso, y la cifra en bolívares que se le demanda a General Motors, si la llegáramos a colocar a alguna de las tasas oficiales, están muy por encima de las ventas anuales calculadas en dólares. De modo que aquí hay algo más. Realmente, cuando el presidente Nicolás Maduro ha estado recientemente en una exposición que llamaba Venezuela Potencia, Sí. tenemos además unas reuniones de tipo económico que el vicepresidente está manejando se reúne con los empresarios para resolverle los problemas. Este es un ejemplo de la falta de seguridad jurídica llevada al extremo. Están desmontando una empresa emblemática que además afecta a todo el sector de autopartes, que está duramente golpeado. Estamos hablando de un sector que debe estar trabajando entre 15% y 40%, la mayor parte de ellos, y alguno que otro, de algunas particulares partes de vehículos que se usan con más frecuencia, hace 50%. Sí, definitivamente no le ayuda a nadie esta situación. Roberto, quiero regresar contigo, porque si es verdad lo que me han dicho hasta ahora. Yo recuerdo aquellos años en que el fallecido presidente Hugo Chávez decía en su programa dominical: exprópiese y ya. O sea, no había vuelta de hoja, no había un caso en la corte, no había absolutamente nada. Si en realidad era lo que quería hacer el gobierno, ¿por qué lo hacen entonces de esta forma? Roberto. Es una pregunta interesante que quizás nos lleva al campo de la interpretación, pero yo como te comentaba antes, ciertamente, ahondando un poquito en lo que comentaba Orlando Ochoa, es evidente que detrás de esta medida hay algo más que un simple pleito entre privados. Y lo lamentable para el país, lo lamentable para la industria automotriz y lo lamentable para la economía del país, que sin duda alguna va a seguir sufriendo una decisión como esta de General Motors. Además, lo que puede representar que una empresa como General Motors tome esa decisión, incluso para otras multinacionales, es que desde el alto gobierno no hay ningún interés en atender esta situación e incluso tratar de revertirla. Para que la gente lo tenga claro, la industria automotriz acumula prácticamente desde 2007, que era el año que mencionaba Orlando, que fue como su año récord o su año pico en los últimos años. Desde entonces, a partir del 2008, inició una caída a nivel en producción y ventas que aún hoy no termina. Y desde entonces no ha habido ni una sola medida seria, digamos, pensada en mediano plazo de parte del gobierno para solucionar y revertir esa situación. Y hemos llegado a la situación con la que cerramos en 2016, donde una industria con capacidad para ensamblar 200.000 carros al año no ensambló ni siquiera 3.000 unidades. Entonces, en esas condiciones, para todas estas empresas es casi inviable o no tiene sentido seguir operando en el país. Entonces quiero hacerle la última pregunta a Orlando. Regreso contigo, Orlando Ochoa, economista. ¿En qué posición queda entonces el consumidor venezolano? Me es evidente que la demanda de vehículos va a caer estrepitosamente. Entonces, ¿se va a quedar Venezuela sin la cantidad suficiente de vehículos que necesita renovarse cada año? Mira, el ensamblaje de vehículos en Venezuela, con estos duros golpes que ha acumulado, ventas que si acaso están llegando a 4.000 vehículos si se cumplen las metas, está desmantelado. Volver a desarrollar en todo un conglomerado una ventaja comparativa para tener una producción de autopartes dentro del país, otras que vienen de afuera, y se ensamblaban los vehículos aquí, podemos estar pensando que esto se perdió. En la economía global, mantener estos esquemas con un mercado pequeño, con unas plantas que ya tenían años, nadie ha invertido en actualizar equipos. Sí. A mí lo que me preocupa es que además el resto de las empresas privadas, venezolanas y transnacionales, están sometidas a la misma consideración y tienen además el permanente flujo de huida de venezolanos calificados al exterior, a tal punto que ya me cuentan en la industria que tienen problemas para mantener operaciones por el nivel de calificación que se está perdiendo, que tienen que ascender
a personas muy rápidamente para obligaciones importantes, mientras además no tienen divisas, no tienen suministro de las empresas básicas nacionales. La empresa de acero venezolana más importante, Sidor, que hace 10 años, perdón, menos, sí, 10 años, producía 4.8 millones de toneladas, está produciendo menos de 300.000 toneladas, estamos hablando del 6,5%. Esto da una idea de lo que es el costo económico bajo el régimen socialista y el racionamiento de divisas con un régimen cambiario, además terriblemente corrompido. Y yo creo que usabas la palabra clave ahí, desmantelación de la industria. Desafortunadamente se me acaba el tiempo, pero quiero darle las gracias a Roberto Denis, periodista investigativo, y al economista Orlando Ochoa, quienes nos acompañaban en vivo desde Caracas, Venezuela. Y cuando regresemos a CNN Dinero, el discurso antimexicano de Donald Trump parecía haber perdido fuerza en las últimas semanas, pero nuevamente arremete en contra del Tratado de Libre Comercio, llamándolo un desastre para Estados Unidos. ¿Significa esto que Trump está a punto de actuar contra México? Analizaremos el tema con Pedro Tello, analista económico, desde la Ciudad de México, al volver aquí a CNN Dinero. CNN Dinero es patrocinado por